Amigos del auditorio, atendiendo a sus sugerencias y a su entusiasta aprobación, hemos invitado a la eminente esoterista Ibiza Melián para disfrutar y compartir con ustedes su presencia y sus amplios conocimientos. Querida y admirada Ibiza Melián, gracias por acompañarnos nuevamente. En otra de nuestras charlas entretenidas anteriores, estábamos platicando de una cosa interesantísima que nos hablaste de los orígenes similares y la evolución similar que tienen prácticamente todas las corrientes esotéricas, todas las teorías iniciáticas. Hablabas de que hay pruebas muy parecidas, el pasar por una corriente de agua, el salir de una cueva, el rescatar a una persona valiosa, en fin, todo esto se parece. Y una cosa que me llamó mucho la atención, mi querida Ibiza Melián, es que hablabas de un cayado, el cayado que tienen, por ejemplo, el faraón o los faraones de Egipto antiguo, que después se lo traslada a los sacerdotes y actualmente hasta el papa o los obispos traen su cayado. En la institución masónica, el cayado no lo usa el dirigente de la logia, que es el maestro, sino lo dirige alguien que se llama maestro de ceremonias, que es una especie de ayudante o alguien que dirige la ceremonia, pero finalmente el cayado sigue siendo como un emblema de poder. Y aquí en las culturas mesoamericanas, en los chamanes y todos los reinos anteriores a la llegada europea, también se utilizaban las varas de mando, los bastones de mando. Y bueno, estamos hablando de distancias enormes, tanto en el tiempo como en el espacio. No podríamos hablar de que hubiera una comunicación entre los egipcios y los mayas de Mesoamérica. Sin embargo, siguen siendo los mismos elementos mágicos que van teniendo pues, connotaciones muy similares, aunque finalmente los científicos las interpretan diferente. ¿Podríamos continuar con estos temas, Ibiza, y aprovechando tu gran Sí. capacidad y Es- tu gran conocimiento? Esto de la vara mágica que tenían los magos del estado egipcio, como dices, aparece en diferentes corrientes y también la tienen los monarcas. Es decir, los monarcas era como el faraón tenía el cetro y los monarcas europeos tenían su cetro, ¿no? Sí. Cuando se dibujaban tal, tenían su cetro que era de poder. Hay quien dice que probablemente esto venga de los primeros homínidos con los pastoreos, que era cuando iban a un sitio, a otro, y portaban su vara, ¿no? Probablemente. Lo que sí es cierto que vemos cómo se repite, es verdad que la humanidad dice que parte de un punto y después se va disgregando cuando el ser humano se va disgregando por el resto del mundo y probablemente llevara todos estos componentes. Incluso hay quien dice que dentro de nuestra raíz, dentro de nuestro cerebro, pues tenemos guardadas diferentes cosas a través de los siglos que no hemos desarrollado poco a poco, porque lo vemos con el cetro o lo vemos con las pirámides. Al final son las mismas construcciones y no habían en un sitio, supuestamente un sitio no se conectaba con el otro. Sin embargo, las pirámides siguen estando ahí y siguen estando como templos, como lugares sagrados de conexión con la divinidad. Entonces, vemos cómo se repiten. Jung decía que había unos arquetipos que se repetían en todas las culturas. Él se dedicó a viajar, repetían en todas las culturas y aparecían en los sueños y tenían un significado concreto. El señor mayor, el sabio, que él lo basó también en las cartas del tarot, cuando él dibujó las cartas del tarot, que hoy sabemos que el tarot en sí era un juego de mesa, que la nobleza no tenían que divertirse, se divertía con eso y después era un conocimiento. Hay un artista que él dice que, bueno, que no podremos seguramente adivinar, pero sí nos dice, es una forma de conocernos, de ver a través de estas imágenes, conocernos a nosotros mismos, igual que utilizamos otras herramientas. Seguramente el futuro no, pero porque empezó como un juego de mesa, pero sí es verdad que aparecen todos esos arquetipos. Y yo utilizo todos esos arquetipos, el arquetipo del loco, el arquetipo del sabio, el arquetipo de la sacerdotisa, la serpiente, el carro, diferentes arquetipos que aparecían en nuestra mente y que fueran la cultura que fuera, además de lo más alejada, se mantenían en la misma sintonía. Y a través de ahí vemos esos símbolos, cómo se repiten, y en los libros sagrados, en los libros revelados, como decía muchos místicos, los maestros de la letra, pues querían identificar o querían leer literalmente lo que allí decía, pero es un lenguaje simbólico. Por ejemplo,
El número 40. ¿Cuántas veces aparece en la Biblia el número 40? ¿Qué dicen los judíos? Que el 40 es un número de transformación. Es más, no se permitía a nadie aprender cábala o instruirse en la cábala hasta que no cumpliese 40 años, porque se supone que a partir de ese momento tú ya entrabas en una edad adulta y podías asimilar diferentes conceptos. Si recordemos el árbol de la vida en la parte baja, estás en Malhut, que es la materia, que son las personas dominadas únicamente por la materia. Después sube y te encuentras el mundo de Yetzirah en las tres dimensiones o sefirá inferiores. Aparece Hod, que es la palabra, Yesod, que es el ego, y Nexa, que es el lenguaje verbal, no verbal. En las tres siguientes aparece Geburah, que es la fortaleza, Gesed, que es la misericordia, y Tiferet. Bueno, pues la cábala lo que decía era que no podías aprender cábala hasta que no pasara de Yesod, que era la dominada por el ego, hasta una conciencia tiferética, es decir, que estuviese en la Tiferet. ¿Por qué? Porque esa conciencia tiferética era donde tú ya no necesitabas ese ego, no necesitabas el halago, no necesitabas que te regocijaran en ti, sino que ya estabas bien contigo mismo. En ese momento que tú estabas bien contigo mismo y habías pasado en esa edad adulta, era cuando te podrías instruir en Cábala. Y eso simbólicamente es a partir de los 40. Por ejemplo, Moisés estuvo 40 años en Egipto, 40 años en Madián, 40 años en el desierto. No pudo entrar a la tierra prometida. 40, 40, 40. Entonces vemos cómo se repite. O la cuarentena. Cuando alguien se pone enfermo, tiene que pasar por un periodo de cuarentena. Y vemos cómo... El diluvio universal. Exacto. Vemos cómo se repite 40, 40. Entonces, lo cogemos como algo realmente literal o algo simbólico. El callado, como decimos, esa tierra, aparecen diferentes símbolos que son simbólicos. O, por ejemplo, el número 70, el número 72, los 72 nombres de Dios, o la Biblia de los 70, que es la que realmente nosotros tenemos, porque nuestra Biblia no venía del arameo, sino de la traducción griega, la que nosotros llegó hasta nuestro momento, la que nosotros utilizamos, utiliza el cristianismo. Bueno, pues vemos cómo hay números como simbologías que se repiten una y otra vez. La acacia. En la masonería, donde dice el maestro masón, la acacia me es conocida. Es decir, tiene una simbología igual que la corona de espinas de Cristo, que supuestamente era de acacia. Entonces, vemos cómo se repiten determinados símbolos, como una y otra vez. Y lo que tú hablabas de la cueva, ese símbolo de la cueva, es decir, el útero materno, también pensemos en ese gran filósofo, en ese gran erudito como era René Guénon, que habló de todos estos símbolos que se repetían en las tradiciones y que él intentó descifrarlo. René Guénon, que fue iniciado igualmente en la masonería y acabó inscrito practicando el sufismo. Se separó de toda esa corriente masónica y acabó en el sufismo, como le hablaba de todos esos símbolos. Bueno, pues en esa cueva materna, ¿en dónde aparecen las vírgenes? ¿Dónde normalmente suelen aparecer las vírgenes? ¿Dónde se suelen encontrar las vírgenes? En cuevas. Como la de Lourdes, por ejemplo. Exactamente, en cuevas. Pues precisamente es de esa simbología. ¿Aparecieron en cuevas o por qué es la simbología? Se tiene vestigio de en las pinturas rupestres que hoy vemos en las cuevas, hay diferentes líneas de investigación académica que dicen que eso no, antes pensábamos que eran para propiciar la caza y que no, se dice que se han visto en determinadas tribus actuales que siguen en esas líneas que eran un rito chamánico. Es decir, esas hendiduras en las cuevas, esas pinturas, lo que hacían era a través del chamán, que era ese psicopompo que era capaz de conectarse la divinidad en lo terrenal con lo espiritual, que era capaz de conectar esas ambas partes, porque se entendía, volvemos a un nuevo mito, que la mayoría de la población se le había quitado esa posibilidad de conectarse con la divinidad, es decir, dentro de la iglesia, dentro del cristianismo, hablamos del pecado original. Debido a ese pecado original, ya no podíamos conectar directamente con la divinidad. Entonces necesitaban un chamán que los llevara a esa trascendencia.
trascendencia. Entonces las pinturas eran una forma de llegar a ese trance. Las pinturas junto con el fuego que se reflejaba en las hendiduras de la cueva, llevaban a ese grupo, a ese trance a través de la mano del chamán para conectarlo con la divinidad. Como en Latinoamérica, en las culturas mesoamericanas, hablamos del chamán, el chamán que es el encargado, el instruido, encargado de conectar, que era el papel del dios egipcio Tot. Tot era ese psicopompo también que conectaba lo terrenal como lo espiritual, que después en la cultura romana y griega estamos hablando de Hermes o Mercurio. Entonces vemos cómo se repiten una y otra vez. Pues entonces en esa cueva que bajaban a las profundidades, a esas profundidades, al origen, es decir, digamos a la matriz uterina de la madre tierra, bajábamos ahí para volver a renacer, para intentar conectar con la parte más trascendente. Entonces una y otra vez intuimos cómo son, todos esos son elementos simbólicos. Igualmente habla de una cueva, habla Platón, ¿no? Cuando todos están insertos en esa cueva y hay que salir de la cueva para llegar a la divinidad. Es decir, todo este pensamiento simbólico. Y la Biblia habría que intentar, ellos lo que decían era que había que intentar leerla, no de forma literal, todos Claro. estos místicos, sino de esa forma espiritual. ¿Qué es lo que Simbólica. pasa? Exacto. ¿Qué es lo que pasa? Que sí es verdad que la iglesia al principio, cuando los primeros discípulos, porque recordemos que los obispos significa que son los descendientes de los obispos, de los descendientes de los discípulos de Cristo, entonces ellos dicen que se podía ser cristiano también por imposición, es decir, por el anidamiento del espíritu. El Don- obispo es el que ve desde arriba, o sea que ve exacto. el bosque, no, no se tapa con los árboles. Exacto, cuando vemos que el espíritu es el que insufla esa espiritualidad, ese hálito divino, lo vemos cuando en la Pascua baja la paloma y ellos están todos los discípulos juntos y ven esas llamas de fuego que es el espíritu que les avisa. Entonces, vemos una y otra vez como el espíritu, pero en un momento determinado la Iglesia Católica decía, bueno, nuestro interés es que lleguemos unidos si permitimos que cada cual vea o interprete lo que él cree con base en el espíritu, al final esto se disgrega. Entonces nosotros vamos a controlar quién dice qué y cómo se dice. Y un elemento o digamos un ejemplo de esa definición del espíritu también es el Evangelio, el Apocalipsis. Al final es una visión. Juan de Patmos es imbuido por el espíritu y en esas visiones es capaz de ver lo que iba a pasar. ¿No? En esa conciencia apocalíptica. Pero sin embargo, la iglesia dice, bueno, pues cogemos una serie de escritos que son los que nosotros creemos que son más usados y a través de, mucha gente dice que se manipuló, ¿no? Por lo visto, lo que los historiadores vienen a contar es que eran los más, donde los grupos cristianos más estaban de acuerdo. Entonces, Y, como había un y- consenso con esos escritos, fue los que adoptaron. y se convierte en un canon, en una ley, en una Exacto, constitución. exacto. Finalmente esa es la ley que los rige, ¿no? Exacto, para evitar precisamente que haya movimientos divergentes. Y todo Claro. aquel que se sale del dogma aparecen las herejías, es declarado herético, es decir, que se distancia de la línea primordial. Lo vemos, por ejemplo, en la reencarnación. La mayoría de las culturas creen en la reencarnación. En el cristianismo no. Pero en el cristianismo esto no era un pensamiento, digamos, una directriz desde el principio. Esto se instaura en el 500 y pico. Cuando Orígenes dice, habla de esa persistencia del alma. Porque recordemos que mucho del pensamiento cristiano está imbuido por San Pablo y San Pablo bebió de ese platonismo. No te De ese entendí en ese platonismo momento, no te entendí claramente, Ibiza, decías en el cristianismo no se cree en la reencarnación, pues actualmente. es fundamentalmente reencarnado el ser máximo que es Jesús, ¿no? Resucita y resucita en cuerpo, pero no se reencarna. Nosotros no nos reencarnamos. Nosotros volveremos a resucitar en el fin de los tiempos. Sin embargo, Sin volver al cuerpo. vale, ahí es la diferencia. Los cristianos dicen que sí es importante el cuerpo y que nos reencarnaremos en este cuerpo. Esa era la dicotomía o digamos el enfrentamiento que tenían con los gnósticos. Los gnósticos decían que bebían de Platón, que el cuerpo era la materia y puesto que el cuerpo era la materia, todo lo que provenía de la materia era malo.
Entonces no, el cuerpo no servía para nada. Sin embargo, los cristianos dicen que sí, cuando nosotros es decir, cuando Jesús venga en su segunda venida, volveremos con nuestros actuales cuerpos. En el resto de corriente, es decir, háblese de hinduismo, háblese de cábala, habla de que nos reencarnaremos una y otra vez. La cábala dice, hay 600.000 almas originales que provienen de la Dan Kadmon y se van reencarnando una y otra vez. Tú te equivocaste, tienes que perfeccionarte. Al final de lo que se trata es que venimos a este mundo a aprender y a mejorar. También hay otra corriente que se llama los espiritistas, que era Alan Kardec, que ellos en su tumba, sus discípulos pusieron venir, morir, aprender y volver a venir. Es decir, que tenemos que venir una y otra vez para aprender. Es decir, como una vida no es suficiente para aprender y somos imperfectos, tenemos que bajar más veces para volver a aprender y perfeccionarnos. Y Por eso, un poco parafraseando eso que dices, Ibiza, me gustaría como regresar unos escaloncitos o dar un marcha vale, atrás unos pasitos y recordar, tú hablabas de autores extraordinarios dentro del misticismo, dentro del esoterismo, como René Guénon, como o Guénon, como Ficino, Mirandola, todos estos pensadores. Pero hay otros autores, por ejemplo, me viene a la memoria ahorita la famosa rama dorada de James Fraser. James Fraser, sin llegar al misticismo, encuentra dentro de sus investigaciones antropológicas muchos pueblos originarios o pueblos primitivos del mundo y encuentra efectivamente las mismas actitudes o las mismas ceremonias sin entrar en el punto místico, sino nada más explicándolas como una costumbre de los pueblos primitivos. Y volvemos a lo mismo, el pasaje sobre un río, sobre un puente o sobre fuego, la iniciación de los jóvenes para la edad adulta, etcétera, etcétera. Me hablabas hace un momentito del callado. Y estas charlas entretenidas, Ibiza, como tú sabes y nuestros amigos internautas saben, es hecho por masones, mayoritariamente, pero también pensando en que tenemos un público que no ha sido iniciado en la masonería. Entonces tenemos algunos compromisos de discreción con los masones, pero también tenemos un compromiso de divulgar la verdad con los no masones. Entonces queremos que se convierta estas charlas en un puente, en una ventana de aproximación en la que podamos intercambiar opiniones. A los masones nos hace muchísima falta el oxígeno nuevo, joven de las personas no masones, y a los no masones les hace falta conocer que pues no somos tan malas personas, que a pesar de todas las leyendas y todo, pues hay algo que se puede rescatar dentro de la masonería. Entonces, partiendo de esos principios o de esas premisas, Ibiza, comentamos algunas cosas como lo que es la iniciación. Y efectivamente, así como lo has descrito, pues hay mucho de la iniciación, las promesas, la construcción de la vida, etcétera, etcétera. Y se habla de una división, digamos, entre la masonería que le llamaban operativa, la de los viejos constructores que sí, hacían las obras catedrales. materiales a piedra y canto, y otra masonería especulativa que solamente analiza la parte filosófica. En mi opinión, realmente esto no es exactamente así, sino que la masonería para poder ser operativa, para que un grupo de constructores de la antigüedad, estamos hablando de cientos o miles de años, pudieran intentar construir algo, requerían una gran labor especulativa, descubrir fórmulas, saber primero qué vamos a construir. Vamos a construir una fortificación o un templo, un puente, una carretera, pero necesitamos saber qué vamos a construir, cómo la vamos a construir, de dónde a dónde y cuánto va a medir. Esa es una labor especulativa. Y luego hablabas hace un momentito de Pitágoras, por ejemplo, pues descubrir las relaciones de los cuerpos, de las distancias, de los círculos y las líneas rectas, eso fue labor absolutamente especulativa. Ahí está la labor de los maestros. Entonces, esas combinaciones, Ibiza, creo que están perfectamente demostradas o están materializadas en toda la teoría esotérica y nos va dando explicaciones muy claras de cómo avanza. Y luego se hablaba de la masonería, ya ves que frecuentemente se habla de que la masonería empezó siglo XVII, siglo XVI en Europa. Las También constituciones de Anders. me encantó cuando tú mencionas esa combinación o esa dicotomía entre el poder militar y el poder religioso, o sea, entre el poder político de los monarcas y el poder religioso. Y también mencionaste a los templarios como unos herederos o estudiosos de todo este tipo de asuntos que combinaron de una manera magistral
sus conocimientos científicos, sus conocimientos militares, sus conocimientos políticos y además las finanzas. Entonces eso los hizo ser un cuerpo poderosísimo, que bueno, tuvo que ser aplacado por los otros poderes. Pero todo esto se me ha hecho una combinación extraordinariamente brillante, Ibiza, y pues agradeciendo tu talento y aprovechando toda tu cultura, eh, podríamos tratar de penetrar en esto, cómo llegar a una discusión que pudiera ser constructiva. Hablabas hace rato de no imponer nuestros conocimientos, es cuestión de enseñar, pero el que enseña, el maestro, podría convertirse en un tirano. Entonces, ¿cómo ir No, llevando mira, ese equilibrio? claro, todas las religiones y todas las creencias hablan de que nuestra línea, que es judeocristiana, habla de que Dios solo hay uno, de que Él es el ser supremo, entonces Él que tiene el conocimiento superior. El resto somos humanos, somos imperfectos, y puesto que somos imperfectos, nos equivocamos. ¿No? No podemos avanzar. Entonces, nosotros nunca podremos, y podremos intentar, de lo que nosotros sabemos, instruir a los demás, pero no imponer. Decir que alguien, un maestro, ya son palabras mayores, porque al final es lo que decimos, somos eternos aprendices. Y el que comienza en esta línea de conocimiento, lo que decíamos al principio, crean. Según la corriente que sea, que crean o no crean en la reencarnación, lo que sí está claro es que tu obligación es instruirte. Instruirte. Es decir, tienes que empezar, decir que quieres aprender cada día, de que quieres seguir cada día, de que quieres avanzar cada día, porque el conocimiento es muy, muy amplio. Y después, lo que decimos, sea de lo que, de la corriente que sea, al final todo lo que esto dice llega gracias al amor. Y tenemos que no quitar la parte espiritual porque sea de la línea francesa, sea de la masonería de la línea francesa, sea de la del Reino Unido, de la que parte en la Gran Logia de Inglaterra, la Gran Logia de Inglaterra habla, y las constituciones de Ardenser hablan de que no hay que ser un ateo libertino, es decir, que tienes que creer en algo. Tienes que creer, realmente ellos lo que dicen es que tienes que creer en un Dios revelado, ¿no? Sí, Que sí, eran sí, las sí. tres religiones. Da igual, cristianismo, catolicismo, judaísmo, da igual. El gran Pero que, arquitecto del universo. exacto, llámelos como lo llamen. Lo que pasa que para converger en ese momento dentro de una logia, diferentes posturas, protestantes y de otras corrientes, recordemos que movimientos protestantes había muchísimos. Entonces, sean anglicanos, sean luteranos, sean calvinistas, sean de otro lado, pues había que, o sean cristianos, o sean judíos, tenían que reunirse y tenían que llamarle de una forma que no, digamos que no rechinara entre todos. Algo neutral. Exacto, pero hay que creer porque el problema es que muchas veces estas corrientes al final terminan, o algunos de estas corrientes creen que son movimientos filosóficos y no, si no, la estrella flamígera no tiene sentido. Sí, hay que llegar, te dicen cuando terminas en el grado de compañero, en los 5 viajes, que al final del quinto viaje tienes que ver la estrella flamígera, eso es por algo. Y la estrella flamígera, ¿y qué te dice el tercero? Que es la leyenda de Irán Abif, que tienes que morir para después renacer, porque ya ha renacido en ti la estrella flamígera. Y después del 4 al 33 hay muchísimo. Y vamos viendo dentro de cada uno de los ritos cómo hay una leyenda distinta en el que habla y estás perfeccionando un elemento. Pero tienes que tener la parte espiritual. Si se abandona esa parte espiritual, no se entiende en ninguno de estos movimientos. Da igual cómo les llamemos, da igual el elemento que utilicemos, pero la parte espiritual tiene que estar ahí. Entonces, muchas veces el problema es que se le arropa con muchísimas cosas, pero nos olvidamos de la esencia y lo importante es esa parte espiritual, porque si decimos que esa parte espiritual ha nacido en nosotros, nosotros seremos tolerantes con los demás, seremos respetuosos, porque veremos en el otro otra extensión de nosotros mismos. Creamos o no creamos, como decimos, en que ven la reencarnación o lo que sea, pero tenemos, porque para llegar allí hace falta el amor y solo adquiriremos el amor a través de la introspección y la humildad que dice la Biblia, que Dios castigará a los soberbios. La humildad que está en todas estas corrientes solo se concibe cuando tú has hallado o tú realmente asumes la estrella flamígera. Y muchas veces la estrella flamígera se les nombra de 20.000 formas, pero no llegamos a la ciencia. Llámale como tú quieras, pero es esa esencia divina, esa esencia espiritual. Si no asimilamos esa esencia espiritual,
Lo demás le podemos poner todas las capas que queramos, podemos hacer todos los ritos que queramos, podemos hacer todo lo que queramos, pero no sirve de nada si al final es intentar entrar en el interior, intentar entrar en el interior y asimilar después diferentes conceptos. A lo largo de los diferentes grados te van sumando. Por ejemplo, eh, ¿cuál es el aprendiz? Tu piedra bruta. Tienes que devastar tu piedra bruta, quitarte todas esas aristas. ¿Cuál es el del compañero? Llegar a esa piedra cúbica. Pero en el del maestro, ¿cuál es? Esa piedra cúbica coronada en punta. Esa pirámide que hay sobre la piedra cúbica. ¿Y qué indica la pirámide? Que asciendes hasta la divinidad, que es esa estrella flamígera nuevamente. Entonces, cada uno de los elementos te están llevando a esa espiritualidad. Y muchas veces cuando escuchamos todos estos ritos, todos estos o cuando dicen, yo he escuchado, no, no hay que, siempre me acuerdo de, de Krauss, que fue el filósofo de la La masonería, masonería. ¿vale? Cuando hay gente que dice, bueno, bueno, no, no se puede hablar de estos temas. Yo tengo que decir que yo no soy masón. Y yo lo que he leído no es porque me lo haya revelado ningún masón, ¿eh? No me lo haya revelado ningún masón. Yo he comprado libros, he estudiado y es más, te puedo decir que en España quien más sabe de masonería son dos sacerdotes jesuitas. Pues Son mira, profesores. tache y golpe en la madera en bruto, porque la verdad es que sabes mucho más que muchos de los que somos masones, Ibiza, te No, felicito porque has penetrado de una manera muy interesante. Y hablas de los jesuitas ahorita también, que es otro grupo a quien respeto enormemente y admiro bueno. mucho, porque son gente muy estudiosa y la mayoría de ellos procura, a pesar de estar dentro de un movimiento dogmático, la mayoría de ellos procura hacer a un lado el dogmatismo, ¿eh? Pues ellos en España son los que más saben de este tema. Yo los he seguido, Ferrer Benimeli y a Pedro Álvarez Lázaro. Los he seguido a ellos y he leído, es verdad, he comprado, pero comprado que se venden a cualquier público. Es verdad, los rituales a través de editoriales especializadas en masonería, es verdad, he leído a Albert Pike, he leído otro tipo de libros y tal, pero no, yo no, esto no me lo ha enseñado ningún masón. Pero lo que decimos hay masones que dicen, bueno, pero no puedes hablar de esto. Pues yo no soy masón, si yo lo compré, yo los conocimientos que he llegado no los he llegado a ningún sitio. Pero siempre me acuerdo de Krauss. Recordemos que Krauss se le designó como el filósofo de la masonería. Krauss fue un filósofo, fue de la época, si Kant era de ese idealismo alemán, hablamos del imperativo alegórico, Kant era de la época de Hegel, Schelling, es decir, grandes filósofos. Sin embargo, a Hegel y Schelling se les dio una gran cobertura y Krauss quedó un poco desfasado. Krauss se asume en España por la institución libre de enseñanza que se imbuye de ese krausismo. Pero toda la filosofía de Krauss venía de la masonería. Él estuvo 5 años dentro de la masonería. Él además era un gran estudioso, estudió todas estas corrientes, la intentó imbuir dentro de la masonería. Y Krauss escribe un libro que él dice que el conocimiento masónico hay que divulgar, los valores masónicos hay que divulgarlos a la sociedad, a toda la sociedad, que solo así, divulgando esos valores masónicos a la sociedad, podemos ver cómo se desarrolla la humanidad y cómo mejora la humanidad. Sin embargo, los masones de su época lo irradian, lo expulsan de la masonería y lo condenan. Porque, volvemos a decir, no quería que se divulgara ese saber. Y hemos dicho anteriormente que todas estas corrientes dicen que para aprender hay que compartir. Si no compartes, no sigues Por aprendiendo. supuesto. Es como decíamos en alguna ocasión, Ibiza, decíamos que el conocimiento es exactamente igual que el dinero y que la energía eléctrica. La batería de tu automóvil, mientras no la conectas, esa batería es una caja negra inútil, no sirve para nada. Pero Exactamente. cuando la conectas ya puede dar movimiento, calor, luz, etcétera. Lo mismo pasa con el dinero. Si yo acumulo muchos miles de millones y los meto debajo de mi colchón, no sirven para nada. Necesito vivir bien, tener calidad de vida y gastar mi dinero en eso, si no, no funciona para nada. Pero hay una cosa interesantísima, Ibiza, Y y solo déjame, una cosa. Krauss, en el centenario de morir, se lo declara como filósofo de la masonería. Se le vuelve a claro, restablecer, pero ya muerto. Se le ahora vuelve a restablecer y se le declara a, como filósofo de la masonería. a propósito de Krauss y de esta filosofía de la masonería y de los
de las personas como tú que nos ayudan a divulgar los secretos de la masonería es importantísimo. Te quiero hacer una especie de un spot publicitario para los no masones. Efectivamente, los conocimientos que se pueden desarrollar dentro de las logias masónicas están a la vista y deben ser multiplicados, deben ser extendidos por todo el mundo. Sin embargo, Ibiza es un poco como el deporte o como la gimnasia. Yo te podría dar todo un compendio de cómo ejercitar tu cuerpo. Haces 10 de estos y 25 del otro y media hora de lo demás allá. Pero si no te metes al gimnasio y lo practicas, no es más que letra muerta. Entonces, los conocimientos masónicos, la masonería debe entenderse más que como una academia, como una disciplina de vida. Entonces, para ser masón, está bien que se tengan esos conocimientos, que se desarrollen, pero todos, como tú dices, están en las librerías o ahora están en el Internet. En eso no hay secreto. La diferencia es que si no me meto al gimnasio, pues todos los conocimientos sobre los movimientos que hay que hacer son simplemente letra muerta. Tengo que pasarlos a mi cuerpo, ejercitarlo y hacerlo. Entonces, más o menos por eso decía un spot publicitario, quien quiera ser masón, la única manera es penetrar a la institución masónica y meterse en la disciplina de la masonería, que es muy, muy extensa, muy larga, es de por vida y además es muy complicada. Pero bueno, esto era nada más una abstracción en el Y sentido de decía Santa explicar un Teresa, poquito de sí, Krauss. decía Santa Teresa de Jesús que para poder aprender, ella hablaba en su símil de la morada, las 7 moradas, que a partir de la quinta morada había que reunirse para poder aprender. Es decir, Aristóteles decía que somos seres sociales por naturaleza y ese compartir. Y además cuando se comparte, es decir, tú aprendes individualmente, pero en las diferentes corrientes iniciáticas, al entrar en una logia, tú estás con otras personas y se crea lo que se llama un egregor, es decir, una sincronicidad entre todos nosotros y somos capaces de crear esa energía positiva. Y al final nos convertimos en un símbolo que yo, como digo, no pertenezco a la masonería, pero es la cadena de unión. La cadena de unión que se hace al final de terminar las tenidas o la cadena de unión que está en las logias, que al final nos recuerda que es esa unión no solo entre los masones, sino entre todos los hermanos humanos. Entonces, esa conexión con la humanidad, ese amor, ese compartir con los demás, eso solo lo podemos compartir con el resto. Y hay una explicación científica. Por ejemplo, cuando vamos a la iglesia y tenemos, yo soy católica, vamos a la iglesia al final de la misa, ¿qué te dicen? Desen la paz, ¿no? Estás saludando a otras personas Y nos que no, saludamos. exacto, que no conoces de nada. ¿Qué es lo que se ha descubierto? Que cuando tú abrazas o cuando tú das la mano, se genera oxitocina. Esa oxitocina o la meditación genera igualmente oxitocina, al rezar genera oxitocina. ¿Qué hace la oxitocina? Que lo ha descubierto un científico estadounidense, Paul Sack, que eso lo que hace es crear sociedades más altruistas. Estamos dispuestos, somos capaces de ayudar a otros que no conocemos de nada, porque vemos al otro como a nosotros mismos. Es decir, somos más altruistas, somos capaces de ayudar a cualquier persona independiente. Cuando nuestros niveles de oxitocina son altos, cuando nuestros niveles de oxitocina son bajos, la oxitocina se contrarresta con la testosterona. Cuando tú impera la testosterona, ya la oxitocina se inhibe. No hay forma. ¿Y qué genera la oxitocina? La testosterona, reinos de taifa. Es decir, estos son los míos y yo defiendo los míos y peleo contra los otros para que no ataquen a los míos. Y nos vamos creando reinos de taifa. Entonces, todas estas corrientes, que es lo que se ha visto, que ahora estamos con el ayuno también, todos estos ritos, la meditación, tal, generan oxitocina. Al generar su oxitocina en el ser humano, eso lo que hace es que sea más altruista, más comprensivo, más tolerante, más abierto. Y esto explicado en sociedades, lo vemos, por ejemplo, en sociedades del norte de Europa, donde movimientos como la masonería sí entraron, donde además se apoyaba la masonería desde las monarquías, donde incluso, por ejemplo, en países como Suecia, se daba de los presupuestos estatales, se les daba parte a la masonería y que los grandes monarcas estuvieron ahí, como esas sociedades tienen menos corrupción y en el sur de Europa, donde la masonería se prohibió porque se asimiló a la masonería con el liberalismo. Y lo que pedía el liberalismo, que era la separación iglesia y Estado, y se quería mantener la misma unión, donde no penetró, es donde hemos tenido dictadura tras dictadura, la separación de poderes nos ha asimilado y tenemos los estados muchas veces que terminan desvirtuándose, ¿no? Cuando no hay separación de poderes, dice el artículo
16 de la Declaración del Hombre, de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que se promulgaron en Francia, durante la Revolución Francesa, que aquellos estados que no se protegen los derechos fundamentales y que no tienen separación de poderes, le puedes decir democracia, pero eso no es una democracia, no tienen constitución, ¿no? Le podemos llamar como lo que, pero eso no es una constitución. Por ejemplo, Franco, cuando gobernó, a su régimen le llamaba democracia orgánica, y está claro Sí, que no era una democracia. Pinochet decía que el demócrata era él, y está claro que no era una democracia. Entonces, nadie le llama a su, salvo excepciones muy raras, nadie llama lo suyo de dictadura, como debe sino ser, claro. normalmente democracia. Pero se diferencia en esa, no existe esa separación de poderes y no existe ese respeto a los derechos fundamentales. Por eso ahí esos países que sí han sabido promulgar esos derechos fundamentales y esa separación de poderes tienen muchísimos menores niveles de corrupción y sus democracias son más sólidas. Solo hace falta mirar el sur de Europa y lamentablemente El sur de Latinoamérica. América, el sur de América, que es terrible. Ahorita que hablaste de la Revolución Francesa, como una anécdota, quisiera meter esto. Dentro de los derechos humanos se formó un rito masónico que tomó ese nombre, el L'Humain Droit. Entonces, efectivamente, se convirtió prácticamente en una teoría masónica, cuando realmente era un producto. Claro, de todas formas, hay que entender la masonería en sí, la masonería especulativa, surge de Inglaterra. Es decir, ahí es donde decíamos, no puedes ser un irreligioso libertino, tienes que ser espiritual, porque no se entiende ninguno de estos movimientos, no se puede entender sin espiritualidad. Porque si al final el fin de todos estos movimientos es ir a la unidad y no a la fragmentación, la unidad que conlleva, la unión con la divinidad, sea lo que cada uno crea. Y los templarios, Ibiza, Los templarios se basaron en la corriente, en la doctrina de San Bernardo de Claraval, que aparece en la Biblia, que es la teoría de las dos espadas. Es decir, la teoría de la espada para guerrear y defender a Cristo y la teoría de la espiritualidad. Por eso eran monjes guerreros, porque eran defender a Dios y defender a Cristo. Y o sea, claro, la todo, espada y la cruz. exacto, pero todos estos movimientos no podemos decir ni movimientos buenos ni malos. Todo esto tenemos que entenderlo en su contexto. Por ejemplo, cuando las cruzadas, la gente dice, bueno, las cruzadas, qué barbaridad, es que primero el pasado no se puede volver atrás. Y es ilógico intentar comprender todo eso, todas esas doctrinas, con el pensamiento del siglo XXI, porque no tiene ningún sentido. ¿Por qué? ¿En qué contexto se entendían las cruzadas? En el medieval. En la Edad Media, la sociedad estaba dividida en tres castas, en tres partes, que era la nobleza, el clero y el pueblo llano, ¿no? El vulgo. Vale, los vasallos. Los vasallos estaban bajo la protección de quién? Del señor, del noble en su momento. Y los vasallos estaban obligados a cultivar la tierra del señor. El señor les daba cobijo y ellos estaban obligados a dárselo todo. Si ellos no hacían lo que les decía su señor y no defendían las tierras de su señor, podían condenarlos a felonía, a traición. ¿No? Entonces, cuando empiezan las cruzadas y empieza San Bernardo de Claraval a hablar de las cruzadas, empiezan todos a hablar de las cruzadas, lo que se dice es defender de quién era Tierra Santa, creían los cristianos, del Señor. ¿Y quién es el Señor? Cristo. Entonces, puesto que las tierras eran de Cristo, había obligación de ir a defender las tierras, porque si no podían ser acusados de felonía, igual que pasaba en la Edad Media. Entonces, en ese contexto es en el que hay que entender las cruzadas. Y en ese contexto es al que hay que entender a los templarios. Los templarios estamos diciendo que eran monjes y guerreros a la vez, porque tenían dos espadas, la espada de la fe y la espada para combatir a todos aquellos que iban contra la propia cristiandad, que iban contra el propio Señor con Cristo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando llegan a Tierra Santa. Además, hay cosas inexplicables, como por ejemplo, simbólicamente se dice que fueron 9 templarios los que fueron a Tierra Santa a defender. Uno de esos templarios era familiar de San Bernardo de Claraval. Entonces decía, era muy común en esa época que se crearan movimientos para defender a los peregrinos que iban en las cruzadas y que no los pudiesen coger. Eso era muy común. Pero entonces se decía, bueno, y 9 personas, ¿cómo van a defender a los peregrinos? Un poco incoherente. Sin embargo, llegan a Tierra Santa y se les pone en esas caballerizas que supuestamente era el antiguo templo de Salomón. Ahí se dicen que si bajan a, a los sótanos de ese templo y encuentran, no se sabe si encontraron
reliquias, si encontraron, si es que es lo que con dinero, el tesoro, supuestamente hay quien dice que es el tesoro que cuando la segunda destrucción del templo de Salomón en el año 70 por el general Tito se guardó ahí, que ellos lo encontraron. No se sabe. Lo cierto es que ellos empiezan a crecer, a crecer, a crecer como movimiento, se les confieren y se les otorga una serie de prerrogativas y se hacen lo suficientemente potente dentro del cristianismo, hasta tal punto que la primera banca moderna la representan los templarios. Cuando el interés en los préstamos estaba prohibido, cuando aparecen los protestantes, recordemos que los bancos se llevan hacia el norte de Europa, el sur de Europa prácticamente no tiene nada y tenemos ese desfase económico con el norte de Europa, no solo intelectual, porque nosotros no necesitábamos aprender a leer y a escribir porque recibíamos directamente la palabra de la iglesia, sin embargo en el norte por el libre examen sí aprenden a leer y escribir, con lo cual las tasas de analfabetismo entre el norte y el sur eran abismales, sino también económicamente. ¿Por qué? Porque la iglesia decía que imponer un interés en los préstamos era usura, entonces se prohibía. Pero a los templarios, paradójicamente, se les permitió. Y los primeros cheques de viaje fueron ellos. Y se les dispensó de impuestos. Exactamente, se les permitió a ellos. ¿Qué hacían los peregrinos cuando iban a Tierra Santa? Depositaban su dinero aquí, es decir, en Europa, y cuando iban encontrando encomiendas templarias a lo largo del camino, les daban una clave y les iban dando el dinero que habían depositado en el origen a otro templario. Eran los primeros cheques de viaje, las primeras tarjetas de crédito, y se les dejó. Cuando llegan tanto poder, los nobles mandaban a sus hijos con los templarios, mandaban a sus hijos y empezaron a coger poder, poder, tierra y las encomiendas templarias eran cuantiosas. Hasta que se dice que Felipe el Hermoso, el francés, que muchas me dice, Felipe el Hermoso era el español. No, pero es que también había un Felipe el Hermoso, un rey francés. Francés. El rey francés le debe dinero porque entra en guerra, les debe dinero a los templarios y dice que dijo que se quería quedar con el dinero de los templarios y quería quedarse con todos sus bienes de un plumazo y quitarse las deudas de un plumazo. Y entonces cuando manda a apresar a los templarios. Pero no apresa a todos los templarios. Si es verdad que Jacques de Molay y algunos templarios los apresan, Jacques de Molay en aquella época, además, el Papa fue impuesto o era afín a este monarca. Y Clemente. exacto, y por eso autoriza que capturen a los templarios y cuando Jacques de Molay va a morir se dice aquello de que lanzó un... Un anatema. Exacto, que morirían ese mismo, que se encontrarían y serían juzgados por Dios en ese mismo año y muere el monarca y muere el papa, ¿no? Pero lo cierto es que siguieron manteniendo, hay otras teorías que dicen que parte de esos templarios, porque uno de las improntas mayores de los templarios era su secreto, que se llevan todo su secretismo, se lo llevan a Suiza y por eso hay digamos, esa adherencia al secreto bancario suizo en Suiza, ¿no? Que cómo Suiza pudo prosperar tanto siendo un país de agricultores, ¿no? Cómo pudo llegar a lo que ha llegado a ser Suiza, no se sabe. También hay la teoría de que crecieron mucho porque son el banco de los ladrones. Después otros Eh, dicen que se fueron a Escocia y ayudaron a Bruce a liberar Escocia. Bueno, hay diferentes teorías. Lo Ahí está cierto es, la capilla de Roslin, Ibiza, que exactamente, se considera también con un misterio por ahí, templario y cosas por el estilo. exacto. Lo cierto es que sí es verdad que llegan y llegan a Tierra Santa y lo que se cree es que entran, tienen como digamos, la teoría de las dos espadas, es decir, la espada de la fe y la espada para luchar. Además, eran firmes defensores del Papa, eran firmes defensores de la fe, con lo cual no se podían retirar de la batalla hasta que no murieran. Ganaban, ¿por qué? Porque hasta las últimas consecuencias estaban allí, por supuesto. Y se cree que entraron en connivencia o creían que entraron en contacto con otros movimientos como fue el sufismo y la cábala. Y la cábala, por esto se dice que por eso ellos asumen toda esa banca. ¿Por qué? Porque la cábala habla de que hay que espiritualizar la materia y materializar el espíritu. La cábala dice, Dios nos creó como seres humanos y puesto creo que nos creó como seres humanos, nos creó en el ámbito terrenal. Por lo tanto, nosotros escaparnos a un convento y ponernos ahí solos, ya estamos contraviniendo lo que nos dijo Dios, porque Dios nos dijo que estuviéramos aquí. Y lo difícil es ser bueno dentro de la materia.
Es decir, cuando te están insultando, cuando están pinchando todos los días, que tú sigas poniendo la otra mejilla, sigas hablando con amor, eso es lo complicado, porque si tú eres bueno en un sitio donde no hay nadie más, eso no tiene tampoco En mucho. la punta del cerro yo solo, ¿no? Exacto, no tiene mucha ciencia. Entonces, Dios nos puso aquí y lo que tenemos es aquí. Y puesto que nos puso aquí, es importante la materia, porque los judíos dicen importante la materia porque tenemos que subsistir nosotros y hacer subsistir a los demás. Es más, ellos tienen una sefirá como es la Gesed, que es una de las de la tríada superior, y Gesed es la misericordia. Pero cada sefirá tiene una transgresión. Cada sefirá tiene una transgresión. Es decir, cada sefirá tiene una transgresión, es que tú hay que ser misericordia, hay que ayudar a los demás, pero la transgresión es cuando te olvidas de ti mismo. Si tú para alimentar a los demás te dejas de alimentarte a ti, te morirás y al final ni alimentas a los demás ni te alimentas tú. Entonces es importante que tú te alimentes y después alimentas a los demás. Te tienes que querer tú primero para poder querer, te tienes que dar amor a ti primero para poder dar amor a los demás. Si no, vemos que hay una transgresión. ¿Qué es la diferencia con el catolicismo? El catolicismo muchas veces habla de esa abnegación que tenemos que abandonarnos. El sacrificio total. Exacto. Sin embargo, tanto lo que es el judaísmo como los protestantes hablan de que no, primero es tú como ser humano, pero no por nada, porque si te mueres no vas a poder ayudar a nadie. Y después a los demás. Y para ellos era importante, por eso para ellos era importante el dinero, para los judíos. Recordemos que muchos de los prestamistas y de la usura y esa aversión que se tenía contra los judíos era porque ellos sí prosperaron económicamente, pero era por su concepción religiosa, porque para ellos era importante tener cubiertas sus necesidades familiares y tener cubiertas sus necesidades personales para poder ayudar a los demás. En todas las culturas existe, o en el judaísmo, en el cristianismo y en el islam existe el diezmo. Es decir, el 10% de lo que tú ganes tienes que darlo en ayuda caritativa, igual que en la masonería, donde se pone en tal, El saco de eh, hospitalía. exactamente, donde se pone el dinero para ayudar a los demás. ¿Qué es lo que dicen, por ejemplo, la masonería o que dicen también ellos? Que lo que tienes que hacer es ayudar. Si tú te das bombo y platillo de que tú has ayudado a los demás, ya ahí pierde la ayuda. Tengo que volver a ayudar. Se trata de una ayuda anónima porque tú quieres ayudar, no para reforzar tu ego, sino porque quieres ayudar a los demás. Entonces, todas estas corrientes hablan de eso. Sin embargo, el catolicismo también, que tiene una beneficencia, y recordemos por qué creció tanto el catolicismo, por esa beneficencia, porque ayudaban las mujeres en la antigua Roma. Cuando el marido moría, tenía que vender a los hijos como esclavos porque era incapaz de mantenerlo. El cristianismo asume esa beneficencia, las arropa y es capaz de ayudarlas. Y el cristianismo crece enormemente por esa beneficencia, pero habla de esa abnegación total. Entonces hay esa diferencia de cultura. Y también porque Cristo y San Pablo lo que pensaba era que el fin del mundo era mañana, venía sobre la marcha. Entonces, daba igual la materia, porque como el fin del mundo se iba a acabar, ¿qué más daba la materia? Lo importante era que Cristo volviera, daba igual lo demás. Con el tiempo, cuando se ve que que la segunda venida de Cristo, la parucía, no llega, es cuando se dice, bueno, nos hemos equivocado. No había la evangelización no era unos pocos, era todo el mundo. Por eso, como católicos universal, tenemos que evangelizar a todo el mundo y todo el mundo tiene que hacerse católico para que vuelva Cristo. Y ahí sigue manteniéndose el originario de que la materia no era importante. Sin embargo, para los judíos sí. Para los judíos la materia era imprescindible y para los protestantes sí. Otra diferencia que veo muy notable en estas prácticas que estás mencionando, Ibiza, es que en el catolicismo los ministros no tienen familia. Entonces, al no tener familia, no desvían su atención hacia sus propios seres amados, sino que todo es por la institución, mientras que en otras corrientes los ministros de la religión sí tienen familia, entonces tienen hijos y familiares a Claro, quienes heredar. claro, pero si dijimos que lo de la reencarnación no fue el principio, que se adoptó en el 500 y pico, porque Orígenes habló de la preexistencia del alma y se le declara como anatema, lo mismo pasó con lo de no tener familia. Eso no está desde el principio. Eso llega a un momento en la Edad Media en el que ven cómo se venden y cómo se heredan. Es decir, los obispados, yo le dejo y empieza la guerra de las vestiduras. La Claro, guerra de las vestiduras porque y Gregorio, muchos de los movimientos que aparecen después heréticos, quizás Gregorio VII, sin saberlo, fue uno de los, de los grandes artífices de ese movimiento. ¿Por qué? claro. Porque Gregorio llegó a decir que aquello era tal caos y que había ministros, es decir, había obispos que no tenían la fe.
sino que estaban simplemente porque lo habían heredado de otro, porque habían tenido hijos, porque los había puesto algún noble, porque entonces no existía fe. Y les llegó a decir incluso a sus seguidores, a los fieles, a los creyentes, a la Grey, les llegó a decir, no adopten los sacramentos de aquellos presbíteros, perdón, de aquellos obispos que realmente no han asumido la fe. Y de ahí aparecen los cátaros. Es decir, los cátaros se creían los hombres buenos, los hombres perfectos, porque ellos decían, no, nosotros lo estamos haciendo correcto, puesto que los obispos están corruptos, nosotros lo que somos la fe verdadera, ¿no? Para contrarrestarlo posteriormente la iglesia, que eran los movimientos mendicantes, como eran los dominicos o como fueron los Franciscanos. franciscanos. Pero que vemos como tal, porque Gregorio VII había dicho, era un disparate. Entonces, eso no está desde el principio. No había nada que dijera que desde el principio no se podían casar y no podían tener hijos. Sin embargo, en un momento determinado, como si sí tenían hijos, mantenían relaciones con otras mujeres y dejaban en herencia a sus hijos, dejaban lo que es los obispados sin haber realmente fe, Gregorio VII dice, no, esto no puede seguir así, vamos a cortarlo. Y empieza movimientos, el nicolaísmo, que era un movimiento que se mantenía, las solicitudes empiezan castigarse, la Inquisición empieza a castigar determinados hechos para que se mantenga la fe pura. Con lo cual muchas veces cuando se dice, ¿no? Porque permitirle casarse a los obispos no se entiende, porque no era el principio. Incluso recordemos que quien predicaba eran los obispos y no los presbíteros. Los presbíteros, la predicación de los presbíteros deviene muchísimo después que los Sí, presbíteros ya se les deja predicar para que ayuden a los obispos precisamente porque entendían que la fe se estaba desvirtuando y que ellos decían, bueno, pues como hay pocos obispos, no llegan a todo el mundo y entonces no se promulga la palabra. Y como la iglesia sostenía o decía quién debía predicar, que eran los obispos, y no podía predicar a otra persona, no llegaba a todo el mundo, no llegaba lo que es la palabra de Dios. Entonces se permite en un determinado momento que sean los presbíteros quienes digan la palabra. Entonces, al sí. final son movimientos, estamos diciendo, dentro de las culturas hay que entenderla, pero yo sí me quiero quedar que no hay buenos ni malos. Y hay un filósofo francés, Luis Claude de Saint-Martin, que él es digamos, uno de los precursores del martinismo, es otra corriente que devino de la masonería, que era de los elegidos Cohen, que era un movimiento masónico en Francia. Y judío. Exactamente, y que ellos se desvían de ello y que él habla que primero hay que ser católico para después cristiano. ¿Qué quería decir con esto? Que si al final no conoces la doctrina de la fe, no puedes trascenderla. Hay otro místico que se llama Teilhard, que él dice que a la iglesia hay que bordearla para superarla. Entonces él habla de esos maestros del espíritu, pero tienes que tener primero los conocimientos, porque si no al final pasa lo que pasó a comienzos del siglo XX, que surgieron muchísimos movimientos que nada tenían que ver con la fe y que nada tenían que ver con esa corriente. Y como volvemos a decir al principio, de idolatría. De que todas estas corrientes de lo que negaban era la idolatría. Es decir, no se le puede, poder solo se le puede conceder a quién, a Dios. Al resto no se le puede conceder poder, ni a un símbolo, ni a un gurú, ni a nadie. El único poder lo tiene Dios. Entonces, cuando nosotros entregamos poder a otra persona o lo que sea por encima de nosotros mismos, estamos cometiendo idolatría. Porque Ibiza, nosotros podemos ¿consideras que, argumentar, pero no cons- podemos imponer. claro, considerarías que es un paso natural en lo que llamamos actualmente el New Age? Yo creo que el New Age para muchos es como un sincretismo de todas estas corrientes, ¿no? Un sincretismo de todas estas filosofías. Pero yo creo que el New Age hay que mirarlo, yo creo que hay que respetar a cada una de estas corrientes. Es verdad que la esencia es la misma, pero cada una de estas corrientes tiene su base. Y del New Age no podemos coger, bueno, pues nos gusta esto del catolicismo, no, porque hay que entender, si no conocemos la doctrina y si no conocemos la teología, no podemos entender por qué llegaron a interpretarlo eso de esa forma, ¿no? Entonces, de ahí que sea importante las cuestiones teológicas, las cuestiones filosóficas, la intentar en la enseñanza. Yo lo que digo es, si queremos que aumenten los valores en la sociedad, tenemos que promulgar todas estas doctrinas, pero tenemos que promulgarlas con rigurosidad y sabiendo de dónde venía y Pues, sabiendo, estudiando la base, porque si no nos quedamos en las ramas. o sea, justamente llegaríamos, digamos que regresamos al principio, Ibiza, de no creer sino saber.
Tenemos que, Sí, a ver, estaremos pensando en el análisis. estamos diciendo que todas estas corrientes se dicen, estás obligado a aprender. Platón decía, es nuestra obligación, ¿de dónde, cómo se traduce la palabra filósofo? Pues amar el conocimiento, amar la A la sabiduría. sabiduría. Claro, de ahí que estemos obligados a aprender, es decir, constantemente estamos obligados a aprender, con la conciencia de que por mucho que aprendamos, probablemente nunca alcancemos a la idea suprema del bien. Por mucho que lo intentemos, tenemos que ser lo suficientemente humildes para decir, pues puede ser que me pegue todo el día estudiando tal, pero no. ¿Qué hace la masonería, por ejemplo? ¿Qué le dice a los masones? Que tienen que aprender a través de planchas, que planchas que también se llamaban en los pitagóricos, también las llamaban planchas y leían delante del resto, van aprendiendo, vayan asimilando individualmente, pero tú tienes que seguir aprendiendo. Tienes que seguir aprendiendo cada día. Entonces, no puedes imponerle nada. Tú puedes, ¿y qué dice la masonería? No hay secreto. El secreto es que no hay secreto, porque lo que tú interpretes, probablemente de cada uno de los símbolos, sea distinto que lo que yo llegue a interpretar. O podamos tener variaciones y tengamos que estar toda la vida aprendiendo. De ahí que tú puedes transmitir, sean conocimientos esotéricos. Yo te doy herramientas. Tú vas aprendiendo, pero tú creas tu conocimiento. Y a la vez que nos juntamos colectivamente, es cuando podemos decir, mira, pues esto es así. O verlo con otras corrientes, o hablar con un musulmán y decir, no, pues en nuestra cultura es así, con un sufista, con un budista, y respetar todas esas alternativas, porque también están dentro de su contexto cultural. Está claro que se dice que cuando se escucha es la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. Cuando tú escuchas una palabra, la codificas y al final por dónde la terminas de pasar para tú entenderla, por tus prejuicios y por tus vivencias. Es que ni siquiera escuchemos los dos lo mismo y no vamos a entender lo mismo, porque Así es. nuestra cultura y nuestro contexto es distinto. Lo elaboramos de manera diferente. Por Y eso dice hermosa, no hay que ser soberbio, hay que ser humilde. Y eso sí, lo ponen todas las culturas, incluida la Biblia. magnífica lección, Ibiza. Ibiza hermosa, te mando un abrazo con mucho cariño. Hemos llegado al final de nuestras charlas entretenidas. Yo te invito y te ruego que nos acompañes en próximas charlas entretenidas para continuar con estos temas que me parecen fundamentales. Vamos a recurrir a la opinión de nuestros amigos internautas, de todo nuestro público, que nos den sus opiniones, sus comentarios, que nos hagan preguntas, que nos den comentarios y respuestas. Y continuamos con esta serie de charlas entretenidas, Ibiza. Sé que estás allá en Islas Canarias, en España, a medio océano Atlántico. Las horas son muy diferentes a las nuestras. Nosotros aquí transmitimos nuestras charlas entretenidas habitualmente a las 9 de la noche. Estamos hablando de que son entre 6 y 7 horas por el horario de verano de diferencia con Canarias. Entonces, pues te agradezco muchísimo que nos acompañes. Te mando un abrazo con todo mi cariño, todo mi respeto y nos vemos en la próxima, nuestras charlas entretenidas. Gracias.